pues buenas tardes a todos. En nombre de la Iniciativa Ciudadana Adiel Carta contra la Corrupción. Y bueno, nuestro afán de un poco de informar a la ciudadanía y bueno, de sacar ciertos temas que no se tratan como se deben de tratar o bueno, que pasan un poco de refilón, pues bueno, también agradecerle a Óscar Slayeta su predisposición siempre a venir y a contarnos pues sus trabajos de investigación, ¿no? Y en este caso pues es para hablar sobre los papeles de Panamá, pero no para hablar sobre los papeles de Panamá pues como salen los grandes medios, ¿no? Porque nos hemos enterado pues que si el primer ministro de Islandia o los amigos de Putin o la hermana del rey le han sacado algo o lo casi lo más notorio, el exministro Soria también que le han sacado algo de papeles de Panamá. Bueno, pues tampoco hay que ser tan lejos y aquí bien cerca, como bien Óscar nos va a explicar a continuación, pues bueno, también hay de dónde coger y mucho que hilar, ¿no? Entonces, en eso que alguno ha denominado como el oasis vasco, pues bueno, en esa excepción que nos quieren hacer creer que en la que vivimos, pues bueno, también hay mucha pobredumbre y solo hace falta por rascar un poquito pues para encontrarla, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerle a Óscar y agradeceros a vosotros la presencia y bueno, y deciros que ahora Óscar explicará lo que tenga que explicar bajo su criterio y que luego pues bueno, tendréis oportunidad también de participar, de preguntarle lo que estiméis pertinente o incluso bueno, pues hacer vuestra propia reflexión. Entonces, por tanto, bueno, Óscar, sobre la... Bueno, arratsalde on danori, ia esker etortzeagaitik. Ez da erreza hemen Gasteizen mugitzea, Ez? Ez dakit zeinek abesti bat egin zuen la cuchi, la zapa, la gente rula, hace un frío que va, como para moverse, Bueno, eskerrak adi elkarteari, hemen gaude berriz, aurkezpena egiteko. Bere garaian arrazotxo bat eduki dugu, printzipioz baimenik ez ziguten eman aurkezpena egiteko hemen, eta, bueno, orain momentua da aurkezpena egiteko, eta orain baimena eman digute, eta, bueno, nik eskerrak ematen diet, baimena emateagaitik, eta sin rencores, pues, estaban invitados hoy a venir. Con el pretexto de que está el libro en castellano, haré la explicación del libro en castellano, la presentación del libro en castellano, y luego, pues bueno, podemos pasar a euskera en las preguntas, como vosotros queráis. Nik arazorik gabe. Uste du jendea etortzen ari dela oraindik momentuz ere bai. Bai. Bueno. No tengo ninguna obsesión particular con los papeles de Panamá y creo que no nos debería de obsesionar los papeles de Panamá. Es una cosa que queda bastante lejos, de cuyo control tenemos poca capacidad, de control de la información. Y pues es una vez más una filtración que se vende como investigación, pero no es más que el robo de una información que luego se comercializa con esa información. Y grandes medios de comunicación han abierto sus periódicos y sus telediarios con la presencia de algunos españolitos en los papeles de Panamá y yo pues no me sorprendía, pero sí me inquietaba que los medios de comunicación, habiendo abierto portadas y telediarios sobre el asunto, no informaran sobre la presencia de vascos, de contribuyentes vascos en los papeles de Panamá. Y pudiera ser que no hubiera. Entonces yo, sin hacerme ningún presupuesto, sin odiar a nadie, ni pedir explicaciones a nadie, pues entré en la base de datos famosa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación famoso para ver si encontraba algún tipo de contribuyente vasco en esa base de datos, en esos papeles de Panamá.
Y yo, que llevo muchos años en el oficio, ya son más de 2 décadas en el oficio, estoy muy acostumbrado a digerir listines telefónicos, pues para mí esa base de datos es un juguete, ¿no? Y entonces me presté a jugar con el juguete. Y lo primero que hice fue meter los apartados de correos, porque una de las ventajas de esa base de datos es que puedes buscar no solo por nombres de empresas o nombres de particulares, sino también por direcciones. Entonces, en la lupa, en el buscador, en el espacio de direcciones, fui introduciendo los códigos postales de Vizcaya, Guipúzcoa, Nafarroa, Áraba e Iparralde. Fue tan sencillo como esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Metí 48 estrellita, Vizcaya, 48, 001, 013, 169, son un montón. Entonces, para no ir uno por uno, metí 48 estrellita. ¿Estrellita qué significa? Que todo lo que aparezca como 48 me va a resultar. Y sí, había muchos resultados que no tenían nada que ver con el código postal de Vizcaya. Por ejemplo, Washington Avenue 48013. Era la dirección de una calle de Washington que coincidía que tenía el código postal. Bueno, pero como a mí no me cuesta ser paciente y para algo dejé las drogas para dedicarme a esto, entonces, pues para mí, como esto es la nueva droga, como aquellos que descubren Dios cuando dejan las drogas, pues pacientemente fui cribando los apartados de correos que sí tenían que ver con Vizcaya. Y era bastante fácil, porque alguno de ellos ponía Durango. Y era bastante evidente que se refería a Durango, Vizcaya, por el apartado de correos. De Bilbao había 10 direcciones. Solo de Bilbao, con el apartado de correos de Bilbao, había 10 direcciones. 10 direcciones. Y en total, entre Vizcaya, Álava, Nafarroa, Guipúzcoa y Iparralde, me topé con 30 contribuyentes vascos. ¿Vale? Y claro, uno puede pensar, bueno, eran unos desconocidos. Gente discreta, anónima, hasta ahora sí, a partir de ahora ya no tanto, que, bueno, no pinta mucho en el país, y entonces los periodistas, con su criterio periodístico, han decidido que no era de interés general informar que había 30 contribuyentes vascos en los papeles de Panamá, porque no son nadie. Bueno, para estar en Panamá alguien tienes que ser, eso es evidente. Pero luego iremos al detalle. He encontrado gente con mucho peso en el PNV, con gente que estuvo relacionada con el gobierno del Aqua, gente que tiene mucho peso en el PSOE, exactamente, y familias de todos los tipos, pero todos con un denominador común, que tienen dinero. Es su bandera, la bandera que les une es que tienen dinero. Y es más, hay más denominadores en común, por ejemplo, que utilizan los mismos intermediarios. Porque los ricos tienen conciencia de grupo y en la lucha de clases sobreviven. Y se cambian sus teléfonos, se intercambian sus teléfonos, tienen una agenda oculta llena de teléfonos que los demás ciudadanos no tenemos, y se van intercambiando los teléfonos para llegar a Panamá. Entonces veremos que la casta española y la casta vasca utilizan los mismos intermediarios y los mismos abogados para operar en Panamá. Por seguir explicando en qué consiste el libro, decir que hay una mala costumbre de los periodistas, que es pensar que la historia de Panamá empieza con los papeles de Panamá. Porque los periodistas empiezan a escribir la historia de Panamá con los papeles de Panamá, y esto no es así, como todos sabemos. Y entonces lo que hice es no focalizar solo la filtración, los nombres, 30 nombres que me encontré en los papeles de Panamá, sino que a vista de pájaro, irme un poquito más hacia arriba y ver desde arriba qué había sucedido en Panamá con lo vasco. Y me encontré que desde finales de los 60 lo vasco pinta mucho en Panamá, muchísimo. Es la comunidad española más potente en Panamá, que me perdonen los puristas. Y es una comunidad tan fuerte que tiene mucha influencia en la diplomacia de Panamá, mucha influencia en los políticos de Panamá y mucha influencia en los intereses económicos de Panamá. Y desde los años 60 hasta hoy en día se ha constituido una red de negocios, de diplomacia en Panamá,
Y gente de gran peso en el PNV, como Iñaki Anasagasti y otros, han motivado esa red porque consideran que Panamá, Euskal Herria, le debe mucho a Panamá. ¿No? Consideran que Euskal Herria le debe mucho a Panamá, no nos explican las razones del por qué, pero algún fondo hay, porque el río suena. Y desde finales de los 60 vamos a encontrar a familias del PNV de mucho peso, a embajadores, a cónsules, que pintan mucho incluso en las negociaciones de Zapatero con Panamá para que empresas españolas entraran en las obras del canal. Hasta ahí ha pintado mucho lo vasco, ¿eh? Y los intermediarios más fuertes eran intermediarios vascos. Y en el libro, la primera parte del libro contiene un poco, pues, hacer historia de lo vasco en Panamá. La segunda parte se centra en esa filtración y en esos 30 nombres que me he encontrado en los papeles de Panamá y los presento, quiénes son, qué relaciones tienen. Pero no solo me he quedado con ese despacho, porque al final de cabo es un despacho mediocre de Panamá. Hay despachos mucho más potentes en Panamá trabajando. Y yo era conocedor de que la casta española estaba trabajando en Panamá con otros despachos y quise saber si la casta vasca también había acudido a esos mismos despachos para trabajar en Panamá. Entre ellos me he encontrado a un bufete que es conocido en el imaginario del Estado español, o por lo menos en la prensa, como el bufete de los papeles de la Castellana. Y este bufete es el que eligieron los de la Gürtel, Rato, Bárcenas y los Borbones para ir a Panamá. Es el bufete de Icaza Ruiz Alemán. El bufete famoso es el de Mossack Fonseca, el mediático bufete, pero hay otro bufete que también opera en Panamá, que es el elegido por la Gürtel, Rato, Bárcenas y los Borbones para operar en Panamá, mucho más blindado, mucho más seguro que el de Mossack Fonseca, y allí también han acudido otra pila de vascos, de contribuyentes vascos, para operar en Panamá. Desde millonarios hasta nuevos emprendedores, gente de la aristocracia de siempre, de todo. Y otros abogados también, como Morgan & Morgan, el número 1 de los abogados en el mundo, un despacho súper blindado contra filtraciones, pues también es elegido por gente de mucho calibre en Euskal Herria, por gente de mucho abolengo en Euskal Herria para trabajar en Panamá. Luego, tranquis, que haremos un repaso de los nombres que hay, porque ya sé que vosotros no habéis venido aquí a ver cómo yo hago magia, sino que lo que queréis ver es el conejo de la chistera. Vale, bien, luego sacaremos el conejo de la chistera y enseñaremos qué orejas tiene, qué patas tiene y qué rabo tiene. Pero primero quería hacer hincapié en eso, que en este libro no es un libro sobre los papeles de Panamá, porque no he querido quedarme frente al árbol para no ver el bosque, sino que he cogido 2 pasos hacia atrás para ver todo el bosque. De hecho, igual he talado un par de árboles que estaban un poco sucios y enfermos para que el bosque tuviera más aire y se pudiera ver con mayor facilidad. Y en el bosque de Panamá me he encontrado desde los años 60 una red vasca increciendo con mucho potencial en la diplomacia, en la política y en la economía de Panamá. Y para mí eso es lo relevante en este libro. Y el libro tiene la novedad, en este caso, de que os cuento qué fuentes tengo, qué fuentes de información tengo. Evidentemente se ha consensuado con las fuentes. Las fuentes llevaban 4 años pidiéndome, insistiéndome que querían aparecer en alguno de mis libros. Y bueno, pues atendiendo a su demanda y consensuando un poco taparles y que protegerles, pues os cuento con qué fuentes he manejado la información, cómo la he ido contrastando y hasta qué punto pues, se ha hecho trabajo de campo en Panamá, he tenido fuentes en Panamá, con qué tipo de gente contrasta la información aquí, para que veáis un poco pues, cómo se trabaja también en la información, porque la información no es solo copiar y pegar lo que te han filtrado, sino que es contrastar la información con fuentes que te son favorables y con fuentes que te son desfavorables. Y en ese sentido, pues pedí una cita con Hacienda del Aqua, allá por agosto, porque le vi a Erkoreka y al Parlamento Vasco
pidiendo los datos sobre contribuyentes vascos en los papeles de Panamá al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que no ha querido hacer públicos estos datos, pese a tenerlos. Puede ser que por falta de criterio, por desgana, por falta de ambición periodística, no lo sé, pero el hecho es que teniéndolos no los han hecho públicos. Y la ACUA y el Parlamento Vasco los estaban pidiendo. Entonces, yo quise ahorrarles el trabajo y en agosto pedí una cita con Hacienda del ACUA, del cuya contestación no tengo. No me han contestado. Sí he oído que el Parlamento Vasco ha exigido esos datos a las haciendas de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Lo que no entiendo es por qué no le viene a bien contestarme si me recibe, al menos, o no me recibe. Lo que sí me recibió fue Hacienda de Nafarroa, cosa que agradezco en el libro, y tomó nota de todos los datos que le hice llegar sobre 4 contribuyentes navarros que aparecen en los papeles de Panamá, hasta el punto que Hacienda de Nafarroa ha abierto 4 expedientes sancionadores a esos 4 contribuyentes. Y que yo tenga noticia, después de yo haber publicado gratuitamente y de inmediato, según tenía acceso a esas informaciones, los nombres de los contribuyentes vascos en los papeles de Panamá por mi cuenta de Twitter, pues me he encontrado con varias reacciones. Uno, que Hacienda de Vizcaya ha decidido abrir 10 expedientes. Y 2, la Ertzaintza tuviera bien pedirme los datos que yo tenía en mi poder, se los he suministrado en una cita oficial. Y también me he encontrado que un medio cercano al PNV, denominado Ganancia, ha publicado que uno de los contribuyentes vascos que aparece ligado a los papeles de Panamá tiene un hermano que fue jefe de finanzas de Sabin Etxea, el tesorero de Sabin Etxea, y el medio Ganancia le define como el Bárcenas Gelkide. Es curioso porque el gerente de la Real Sociedad que llevó a la Real Sociedad a Panamá, la Real Sociedad ha aparecido en los papeles de Panamá, y el gerente que llevó a Panamá a la Real Sociedad es Iñaki Otegui y le llaman Iñaki el Bárcenas. O sea, antes en el Oasis Vascos no había ningún Bárcenas, de la noche a la mañana han aparecido 2. Y no lo dice el Partido Comunista Chino, lo dice Ganancia y lo dice, ¿cómo es? El Confidencial, ¿no? ¿Cómo es? Ecoconfidencial, o ¿cómo es? Confidencial, no, el otro medio, el de Galiacho, no recuerdo el nombre, Extra Confidencial. ¿Vale? Extra Confidencial ha hablado de Iñaki Bárcenas y Ganancia de el Bárcenas del PNV, no el Partido Comunista Chino, ¿eh? Bien. Y eso es un poco la estructura del libro. No me voy a prolongar porque, de hecho, es un libro corto, vuelvo un poco a mis orígenes, a un libro de cabecera, de que en un par de días lo podéis leer con mucha tranquilidad. Y tiene pues ese valor o esa novedad en mi línea, desde luego, de os cuento pues qué fuentes tengo y cómo trabajan esas fuentes, y pongo en valor, por supuesto, pues la valentía de esas fuentes, porque yo sin esas fuentes no sería nada. Bien, ahora saquemos el conejo de la chistera, porque a eso habéis venido, ¿no? Toda esta literatura os sobraba. Bien, pues sí, aparece gente de mucho poder en Euskadi. Primero, una pequeña introducción, decir que he comentado que utiliza los mismos intermediarios, lo iremos viendo, un caso de ello, de esto, de cómo la casta española y la casta vasca coinciden en los mismos intermediarios para operar en Panamá. Hay un intermedio en Panamá, que es muy conocido en Panamá por ser uno de los intermediarios VIP de Panamá, se llama Thomas Short, es el barón de Galmoy, ¿sí? Es un barón, un aristócrata inglés. Está casado con alguien de la Casa Real Española, fue en Cisla del Val, Palacio, y este hombre ha trabajado en Panamá para los herederos de Franco, para los herederos de Thyssen, para la familia del Val de Palacio, las de Palacio, son familia, las de Palacio del PP, son de esta familia, y para el marqués de Mendigorría. Y también para un alavés, puedo decir, Javier Echeveste Otegui, que es un gran mecenas de la cultura vasca,
su hermano Íñigo está casado con Clara Urdangarín. Y digamos que conforman la familia Echeveste Urdangarín. Ya veis aquí qué tipo de gente va allí, y Echeveste Otegui pues también aprovecha para ir a Panamá de la mano de lo mejor o de lo peor, porque su familia está emparentada con lo peor de la Casa Real. ¿Vale? Bien. Más gente que aparece en los papeles de Panamá. No que tiene un socio que está ligado. No. Gente que aparece en los papeles de Panamá. La familia de Ariza y Churruca, el primer alcalde franquista de Bilbao, de Ariza Churruca, Osondo. Los Gomendio Quindelán y los Varela Ampuero, General Quindelán, General Varela, ¿os suena? Responsables del bombardeo de Guernica, entre otros. Bien, pues su familia aparece allí. De hecho, los Quindelán, los Gomendio Quindelán, están emparentados con Ignacio Bert, el que fue ministro de Cultura. Vale. Bien. Luego gente de Guipúzcoa, también de abolengo, de mucho abolengo, no voy a perder mucho tiempo con algunos, Gortázar Prado, Eraso Campuzano. Navarros, Barrenechea Ucín, de Echeveste Otegui ya hemos hablado, de los de Palacio de Orio ya hemos hablado. Los Mendizábal y Barrondo, son Nicolás y Miquel. Miquel, su dirección personal, su dirección particular aparece en los papeles de Panamá. Su hermano Nicolás es el Bárcenas del PNV, el tesorero de Sabinechea. Los Uriarte Casla son los gerentes de la Fundación Sommer en Gasteiz. Son sobrinos del fotógrafo Alberto Sommer. Bien. De hecho, un familiar del fontanero Mendizábal y Barrondo también trabaja para los Uriarte Casla. Sánchez Asiain, ha muerto el padre hace poco, ¿sí? Ha ido allí al funeral, todo Bilbao estaba de fiesta, pero estaban Francisco, digo de fiesta, quiere decir que no había nadie en el funeral, más que los banqueros, las familias de dinero, etcétera. Parece que no le cae bien nadie más que a los millonarios, el padre de Sánchez Asiain. Y aparecen uno de sus hijos y uno de sus sobrinos en Panamá. Hablar de los Sánchez Asiain es hablar de Cuchabank, del Olimpo Financiero Español, del Olimpo Financiero Europeo, etc. Abaito Aingunza, Banco Santander, volvemos a lo mismo, el poder de Neguri en la banca, llevó varios de sus beneficios a Panamá. De hecho, el BBVA, ya sabéis que aparece en Panamá y que la mujer de Soria utilizó una empresa con el BBVA para operar en Panamá, pero es que también aparece el Obispado de Bilbao. Pasa al Botafumeiro, a las empresas que montan los de Neguri allí. Y el Opus también, el Opus de Nafarroa también aparece montando empresas en Panamá y pasando el Botafumeiro a empresarios navarros del Opus que operan en Panamá. Algunos de UPN, otros empresarios del año de Navarra, etcétera. Empresarios del año vascos y navarros hay unos cuantos en Panamá. Por eso son empresarios del año. Y luego está la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, porque curiosamente dos empresas de familias de Neguri, Sulquisa y Minarsa, tienen presencia en los papeles de Panamá. Los de Neguri fueron más listos y en vez de poner a su nombre nominalizar, pusieron una empresa de tapadera allí, Sulquisa y Minarsa, y ahí aparecen todas las grandes familias de Neguri, los Barrenechea, los Guzmán, etcétera, etcétera. Y el BBVA montó allí con el Obispado de Bilbao una empresa que se llama Apóstoles. De hecho, esa empresa no aparece en la filtración, porque le han robado una parte de la documentación al despacho. Esta empresa he tenido acceso yo, por vías que cuento en el libro, de la existencia de empresas del Obispado de Bilbao en Panamá. Bien. Y ya he comentado antes, gente de UPN, gente que ha hecho mucho, los grandes adjudicatarios de obra pública del país, que también son los grandes morosos con la administración pública vasca, o los grandes subvencionados con ayudas públicas vascas, también aparecen en los papeles de Panamá. Caso,
Sendagorta, Sener. ¿Sí? Estos no fueron con el despacho al que se le robó la información. Fueron con Morgan & Morgan, porque estos son de Liga Champions, no son de primera o de segunda división. Entonces fueron con gente de Liga Champions. Y así que fueron con Garavilla, pescado, conservas de Bermeo, ¿vale? Bueno, está medio Bermeo en Panamá, medio Bermeo está en Panamá, y los Suárez de Lezo, Waconin, Entre Canales, de Azcárate, Lasa, familias importantes de Neguri, también fueron con los Morgan & Morgan. En Arias, Fábrega. Es un despacho además que está vinculado a una FER del PP en Valencia. Si antes hemos hablado de un despacho de los papeles de Panamá, que ahora lo vamos a explicar. Bien, es un despacho ligado a una FER del PP, una FER que se llama Eresa en Valencia, y aquí asesoraron a quienes asesoraron estos despachos, a qué vascos fueron a Panamá a través de este despacho. Mingolarra Gorostiaga, esta familia del PNV, de mucho peso en el PNV, han estado en los tribunales internos del PNV, han sido los jefes de los tribunales internos del PNV, mucho poder, mucha confianza. O sea que no solo tenemos un fontanero cuyo hermano es el responsable de las finanzas del PNV, sino que tenemos gente que ha estado en los tribunales internos de disciplina, dirigiéndolos, montando empresas en Panamá. Los hijos de los Sendagorta McDonald, Uriarte Uribe, gente de Neguri, Quindelán Oteiza, otra rama de los Quindelán, Ortúzar Waconin, Artechetaraskon, Maya Agalarraga y Aguirre Retegui. Estos tres últimos son empresarios guipuzcoanos que con Cucha han hecho negocios por toda la península, les llaman la trama vasca Marbellí, y también tienen presencia en Marbella, perdón, en Panamá. Y por último, el despacho de los papeles de la Castellana, ese que han utilizado los de la Gürtel, Rato, Bárcenas y los Borbones, pues también lo han utilizado los Echevarría Abona, Daniel de Busturia, que es la primera escisión del PNV, la protagoniza Daniel de Busturia, en los años 80, Loredo Mutiozábal, Artiach, Galletas Artiach Basterra, de la Rica, Neguri, Aranguren, los Domecq de la Rica, Olazábal Echandía, Espilla Barrotabeña, gente de Ondarru, emprendedores, que Urkulu les avaló en su día, gente que aquí va liquidando empresas, va montando empresas en Panamá. Gente que incluso solo tiene una empresa aquí en Euskadi puede tener 10 en Panamá. Y bueno, luego allí pues también operaron los Botín, etcétera, etcétera. Bien, y terminamos. Vale. Os he comentado antes que vamos a ver, que en el libro vais a encontrar a lo mejorcito de la casta española con lo mejorcito de la casta vasca haciendo negocios en Panamá. Pero no por separado, incluso juntos. Enrique Guzmán Gandarias. Es el Curro Guzmán, le llaman el Florentino Pérez Vasco. ¿Vale? Maneja varias firmas en Panamá. ¿Con quién? Y con Jesús Bárderas Martín. ¿Quién es Jesús Bárderas Martín? Condenado a finales de los 90 por su implicación en el caso Filesa, financiación ilegal del PSOE. ¿Y Enrique Guzmán es del PSOE? No, Enrique Guzmán es del PNV. De hecho, cuando hubo el relevo del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, se fue y vino una irrementería, Enrique Guzmán mandó un mensaje al Facebook de Andoni Urtúzar diciendo: eskerrik asko José Luis Bilbao, menudo caramelo, me pongo a tu disposición una irrementería. Tiene ese dudoso honor el Facebook de Andoni de Ortúzar. Bien. Y Jesús Bárderas, este condenado por financiación ilegal del PSOE, haciendo negocios con Enrique Guzmán, ¿quién es? Pues es un íntimo de Felipe González, tiene más de 50 sociedades offshore solo a través del despacho de la filtración, y es un ultra rico en Panamá. Bien, más asociaciones en Panamá que son difíciles de prospectar aquí, por el perfil de qué tipo de gente utilizan o con qué tipo de gente van a Panamá.
Sofía Isasi Vicandoa es una contribuyente vasca de Donosti que aparece en los papeles de Panamá. Ya veis que son gente importante, que son gente de calibre en el país, del cual pues, es de interés general. Bien, Sofía Isasi Vicandoa, que podía ser alguien más discreta, una millonaria discreta, anónima. Bueno, ¿a quién elige para ir a Panamá? A la familia Feliu. Es un bufete mallorquín. ¿Y quiénes son estos abogados? Son expertos en blanqueo de dinero y tienen una petición actual de 30 años de cárcel. Abogados que tienen peticiones de 30 años de cárcel son los elegidos por los vascos para operar en Panamá. Pero no son abogados vascos, son abogados mallorquines. Porque veréis en el libro que la oligarquía catalana y la oligarquía vasca han hecho muchos negocios también juntos en Panamá. Y este es el caso, el tercero. Voy terminando, para que veáis cómo la comunidad vasca es una comunidad que tiene una presencia importante en la diplomacia, en la política y en la economía de Panamá, y no otra comunidad que sea la catalana o la andaluza. En Panamá me he encontrado que hay una fundación que es la Fundación Keller. ¿Cervezas Keller? ¿Cuántas Keller se habrán vendido en este país? Bien. Es una fábrica Keller que empezó en Guipúzcoa y la familia que la controlaba y que la originó es la familia Kuch, ¿vale? Hoy en día los Kuch se han asociado a... ¿Dónde están? A los Canceller, no los encuentro aquí. Bueno, a los Carceller de Dam, ¿vale? La familia Carceller de Dam, ¿sí? Se han juntado los de Dam y Keller. Pero si tú preguntas en Panamá por los Carceller, que hoy en día tiene una petición de evasión fiscal, una petición de cárcel de evasión fiscal de más de 60 años, hoy en día, los Carceller, o sea, han movido dinero ingente y lo han evadido, parte en Panamá. Los Carceller son los desconocidos en Panamá. En cambio, preguntas por los Kuch y te dicen, sí, los vascos. Rafa Kuch es el delegado del ACUA de los negocios en Venezuela y en Panamá. Es el representante del ACUA en Venezuela y en Panamá. Coño, ostras, pues sí. Y Sebastián Laboa Kuch, su tío, era el jefe del Vaticano en Panamá. De hecho, cuando a Noriega van los marines a buscarle, general Noriega, dictador Noriega, lo van los marines a buscarle, ¿dónde se refugia? En casa de Sebastián Laboa Kuch. Y al principio del libro, como os he contado, veréis por qué. Porque desde los años 60 el PNV y también en parte Euskadiko Ezkerra han establecido unas redes comerciales y diplomáticas muy importantes con Torrijos y con Noriega. ¿Vale? Lo cuento en el libro. Ana Sagasti es íntimo de la hermana de Torrijos. Bien. Y para finalizar, hay más apellidos. Si tú vas al registro mercantil de Panamá, te vas a encontrar un montón de apellidos vascos y un montón de contribuyentes vascos. Yo solo me he fijado en 3 despachos, básicamente, 4 despachos. Pero en el registro de Panamá hay muchos más. Y yo he tenido la suerte de contar con una persona en Panamá que de vez en cuando iba al registro mercantil a pedir pues, los apellidos que más o menos se nos iban ocurriendo. He tenido que coger una heráldica del país con los apellidos y ir uno a uno pues, mirando hasta que también hemos podido gastar lo que hemos gastado. Y ahí nos he encontrado pues, Beistegui hermanos, bicicletas BH. Allí estaban, pero cuando vendían armas, porque esto es como Orbea. Primero empezaron con las armas y luego se pasaron a las bicicletas. Bien. Claro, cuando empezaron los embargos, cuando la guerra de Yugoslavia ya puso el foco de la atención sobre el tráfico de armas y tal, pues se cambiaron las bicicletas. Pero los Ibarra, están allí, por supuesto. Los Oriol, los Guaconi. Azpitarte, Urizar Azpitarte, el árbitro. Tiene familiares allí también. Las Palacio, Sagarbi, Senosiain, ya veis que hay unos cuantos. Y finalizo. Ahora, hace poco ha salido también Bahamas Leaks. Que claro, ahora la filtración es el periodismo de investigación. La filtración se ha convertido en el objetivo y el final del periodismo de investigación.
La filtración, yo conocí, llevo 20 años en este oficio, era un medio para investigar. Era un medio para investigar. Y cuando 3 o 4 periódicos recibíamos la misma información, una filtración, publicábamos 4, este medio y este medio, hemos recibido esta información y la transferimos a la sociedad. Punto. Algunos medios investigábamos lo que recibíamos, otros publicaban tal y como les venía. Pero había cierto consenso en decir, es una filtración que ha llegado a este medio. Recuerdo El País publicando los Wikileaks con un cintillo que ponía investigación, como si él hubiera descubierto los Wikileaks. No hacía más que copiar y pegar. Entonces arriba pon filtración, o copia y pega si quieres, pero investigación no me pongas, por favor. Bien, pero bueno, es lo que está al uso y los partidos políticos también lo utilizan. De hecho, yo solicité al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación financiado por George Soros. George Soros tiene empresas en Panamá. Yo he sacado qué empresas tiene George Soros en Panamá. El Consorcio Internacional no muerdas la mano del que te paga. Pero yo les solicité, bueno, les anuncié que no tenía ningún problema en colaborar con ellos en la investigación. Me dijeron que la investigación estaba cerrada. Frase que define el antiperiodismo. La investigación nunca está cerrada. Y luego me ofrecí también a medios progres, teledirigidos por partidos progres, como La Marea, Diagonal, etcétera, y la respuesta fue la misma: la investigación está cerrada. Ya he visto yo lo cerrada que estaba. Bien, y ya ha salido el último caso, Bahamas Leaks. Ahora van a dar la caca con las empresas de los vascos en Bahamas. Los vascos no hablarán mucho de los españoles, acaso de Imanol Arias, si se puede considerar vasco. Y en el Bahamas Leaks ha aparecido un vasco que también aparece en los papeles de Panamá, José Ignacio Arana Aguirre. O sea, tenemos un vasco que repite, aparece en el affair de Bahamas, en el affair de Panamá. ¿Quién es José Ignacio Arana Aguirre? Pues es una persona que tiene una empresa que se llama Oyaleku, en castellano gallinero, que es un puticlub, o sea, nada de risas, es un puticlub, y está gestionado por un testaferro de Galindo, del general Galindo. Y su socio, José Ignacio Arana Aguirre, un millonario vasco discreto y desconocido, aparece no solo en el Bahamas Leaks, sino en los papeles de Castellana. No ha merecido ningún titular. Ustedes hoy pueden entrar en la página de ITV y buscar en la lupa papeles de Castellana, y hay un gran dossier que pone el quién es quién de los papeles de Castellana. No encontrarán ninguno de estos nombres. ¿Vale? Bien. Y también en Bahamas Leaks he encontrado a Azcue y Izaguirre, 2 primos, me han corregido, he puesto en el libro hermanos, o sea que ahora ya sabéis, buscarlo y corregirlo, me han corregido que son primos, y yo, mi aita fue cura, yo no, entonces yo no me siento en la posesión de la verdad, y cuando la cago. Puse que son hermanos porque son los 2 Azcue y Izaguirre, y bueno, resulta que son primos, bien colada. Y estos son de la trama vasca malaya, estos que con Kutxa se fueron por toda la península a hacer negocios, con el GIL, con el PP, con el PSOE, cada negocio más desastroso. Todavía están coleando las sentencias contra Kutxa por esta historia, y están ligados al caso Bravo, un caso de Hacienda de Guipúzcoa, una hacienda paralela que montó el PNV, ¿sí? Y están ligados al caso Bruesa, imputada en el caso Bárcenas. ¿Vale? Este es el calibre de la gente que me encontraba ahí en Panamá, y pues nosotros en su momento, Adiel Cartea solicitó esta estancia para poder presentar a la opinión pública mis datos, tal y como Parlamento Vasco y el PNV en la voz de Josu Erkoreka estaban solicitándolos a los periodistas para transmitírselos a la opinión pública vasca, y nos encontramos con la desagradable sorpresa que, no por falta de espacio, sino por el contenido de la conferencia, pues nos vetaron la oportunidad de... Os vetaron a vosotros, porque yo pues, estoy bastante adaptado, pero os vetaron a vosotros la oportunidad de, uno, ver si tengo conejo en la chistera, y si el conejo pues es grande, pequeño, bonito, tiene las orejas grandes o cortas. Os han negado a vosotros esa oportunidad. Es así de triste, yo tengo que decirlo, y bueno, hoy he intentado pues verter sobre este fango un poco de cordialidad y sentido común, y a la persona que firmó el veto pues le he regalado el libro y le he dicho pues que
yo pues, sin acritud, sin rencores y pues que aquí estoy para cualquier explicación. Y esto es lo que os quería contar un poco hoy. Galderari badago, aurrera, imaginatzen dut, abrase bat izan dela, baina, bueno, poliki hartu eta zerbait okurtzen bazaizu, galdetu lasai asko. Bizker, totxagatik berriz ere.